Continuamos con ordenación de nombres de personas físicas. Para ello tenemos 8 reglas. Antes de ver las reglas vamos a tener presente que una pieza o un tipo documental se ordena son los documentos que se ordenan dentro de la carpeta en orden cronológico. Y la unidad documental o expediente es la carpeta que contiene los documentos. Bien, las 8 reglas básicas para ordenar los nombres de personas físicas. La primera, debemos indizar el nombre completo. Esto significa que el nombre tal y como lo conocemos normalmente, debemos invertirlo, es decir, organizarlo en apellido, primer apellido, segundo apellido y nombre. Entonces, Rosita Pérez Ramírez se convertiría en Pérez Ramírez, Rosita. La coma es parte de la indización. En el caso de María del Pilar Obando Acuña, María del Pilar. En el caso de Juan José Castro Monje, Juan José. Esa es la primera regla. La segunda dice que unidades de ordenación similares. Entendemos que cada unidad es una parte del nombre. Por ejemplo, Araya es el primer apellido y se consiste la primera unidad, Muñoz la segunda, Isabel la tercera. Por lo tanto, si la primera unidad es igual, pasamos a la segunda y si no, pasamos a la tercera. Ese es el principio. Ahora, si dentro de la misma unidad hay letras iguales, tenemos que ir descartando letra por letra, como en el caso de Bogantes y Bonilla. Bogantes la G estaría primero que la N. Por lo tanto, iríamos descartando letra por letra si la unidad inicia igual o es idéntica, como en el caso de Castro Jiménez y Castro Loría. En este caso pasaríamos a la segunda unidad. Castro Jiménez está antes que Castro L. Y Castro Loría está después de Castro L. O Castro Peña, estaríamos pasando a la segunda unidad. Castro Peña Manuel estaría antes que Castro Loría. Si tenemos idéntica la primera unidad, la segunda, nos vamos a la tercera, en este caso Castro Peña Manuel y Castro Peña Óscar. La M de Manuel está antes que la O de Óscar. Si las 3 unidades están idénticas, pasaríamos a una identificación o a un elemento que identifica a esa persona. Tenemos a 2 personas que se llaman Castro Peña Óscar. Uno es hijo y el otro padre, entonces habría que aclarar o poner ese elemento que nos identifique. Y el orden alfabético prevalece con la palabra hijo, iría antes que la palabra padre. Tenemos otros ejemplos sobre elementos de identificación, que podría ser el número de cédula, el título académico o el lugar de residencia. En este caso tenemos a Durán Fuentes Diego, con cédulas diferentes, prevalecería el orden ascendente. En el caso de Rosales Bolaños Ligia, que tenemos hija y madre. En el caso de Barrantes Fonseca Julio, que también hay un arzobispo y hay un doctor, entonces partimos de ese orden, partiendo de la primera palabra. Arzobispo va primero que doctor. Con abreviatura perfectamente puede usarse. En el caso de Castro Rojas María, tenemos que una es de San José y la otra es de Alajuela. Aquí, si aplicamos el orden alfabético, deberíamos partir de Alajuela. Sin embargo, en este ejemplo podría ser que está planteado en el orden de provincias, que la provincia 1 es San José y la provincia 2 es Alajuela. Pero podría aplicarse perfectamente el orden alfabético en el lugar de residencia. Bien, la regla número 3 dice que apellidos con artículos o preposiciones, apóstrofos y prefijos, cada uno de esos apellidos que conforman alguno de esos elementos se consideran como una unidad. En el caso de la O es una sola unidad. En el caso de la Vega, Mora de la Vega, en el caso de la O, Ramírez, primera unidad, segunda unidad y tercera. En el caso de Mora de la Vega, la primera unidad es Mora, la segunda unidad es de la Vega, como si estuviera pegado, y la tercera Mercedes. En el caso de De Simone, estaría junto, De Simone en la primera unidad, Rosales en la segunda y Jacinto en la tercera.
En el caso de Arana, igualmente es un apóstrofo y se usa como si fuera una sola unidad, de Arana como si estuviera pegado, Canales y Horacio, segunda y tercera. En el caso de San Román, igualmente. Y en el caso de Javier de Jesús, ya vamos a ver la regla que aplica para ese artículo que está dentro del nombre. Tal y como lo dice en la regla 4, los nombres de pila que incluyen preposiciones o artículos se dejan en la primera unidad del nombre. Es decir, María de los Ángeles se pega al primer nombre y no al segundo. Igual como en el caso de Javier de Jesús, quedaría Javier de Jesús. Los nombres escritos en el idioma inglés se dejan tal y como aparecen si no se conoce cuál es el nombre y cuál es el apellido. En este caso se asume que Sally es el nombre y Thomas es el apellido. Por lo tanto, se coloca Thomas Sally. Thomas, Sally. Ahora, si no sé con certeza que Sally es el nombre, debo dejarlo intacto. Sally Thomas, tal y como aparece en los nombres extranjeros desconocidos. Aclarar que en los nombres escritos del idioma inglés se pueden invertir, se pueden indizar, siempre que esté bien clara de que el primero es el nombre y el segundo el apellido. Entonces, al indizarlo, simplemente le doy vuelta, apellido-nombre. Generalmente tienen solamente un apellido. Los nombres extranjeros o desconocidos, Chang Hu, Pavik, Tamislao, se dejan tal cual están. Entonces, esta sería la primera unidad, Chang, Hu la segunda, Pavik la primera, Pavik la segunda y Tomislao la tercera. Se dejan tal y cual porque no conocemos cuál es el nombre y cuál es el apellido. La regla número 7 dice que en el caso de mujeres casadas hay algunas mujeres que les gusta que les llamen o que su nombre incluya el apellido de su esposo. Esto es muy común en otros países y fue común en Costa Rica hace mucho tiempo. Ahora no es tanto, sin embargo, podría aparecer un cliente que nos exija que se le agregue el apellido de su esposo. Generalmente, cuando esto ocurre, ellos utilizan el primer apellido de esa persona, de la mujer, y en el segundo apellido sería el del esposo. Y por lo tanto se agrega, en este caso, Arias de Jiménez, Alicia. SD se encierra entre paréntesis y se pega al apellido del esposo, a la segunda unidad. Bien, luego tenemos la regla de referencia cruzada. Esto ocurre cuando tenemos una persona fallecida o cuando tenemos un tutor de un hijo que es menor. Veamos el caso de la referencia cruzada de la persona fallecida. Tendríamos una carpeta con el nombre de la persona albacea y una carpeta donde están los documentos de la persona fallecida. Al revés, aquí la que tiene la X es la persona fallecida. Y tengo una referencia para ver el expediente. Perdón. En la regla 8, referencia cruzada, tenemos que ocurre para el caso donde debe hacerse una aclaración. Por ejemplo, para caso de menores de edad con personas tutoras o en el caso de personas fallecidas, cuando se ha nombrado un albacea. Entonces, hay uno de esos expedientes que está inactivo, pero necesitamos hacer la consulta por ambos nombres. Por lo tanto, tiene que haber una carpeta con el nombre del albacea y una carpeta con el nombre de la persona fallecida. Entonces, si por ejemplo, dice que Ramírez López María es la albacea de Ramírez Gutiérrez Juan. Entonces, tiene una X por acá, ¿la observan?
porque en esta carpeta no hay documentos. Nos está refiriendo a la carpeta de Juan, que es la que está activa. Entonces, si María se presenta como clienta por ser la albacea, nos vamos a encontrar que en el expediente de María no van a haber documentos, pero hay una aclaración, una referencia cruzada que está aquí anotada y pegadita con un detalle bien claro, que dice albacea de Ramírez Gutiérrez Juan. Esto significa que tengo que ir a la carpeta de Ramírez Gutiérrez Juan. Y en la carpeta de Gutiérrez Juan aclara que Ramírez López María es la albacea. Si no estuvieran aquí algún documento, por casualidad, puede ser que lo hayan depositado en esta. Sin embargo, si tiene X es porque significa que esta no es la carpeta que estoy requiriendo, sino que es la de Juan Ramírez Gutiérrez. Porque esta persona está consultando en razón del caso de Ramírez Gutiérrez Juan. Bien, vamos a practicar las reglas. Entonces, a esta lista de nombres vamos a aplicarle las reglas que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos una tabla donde vamos a ir colocando por unidades cada una de ellas. Bueno, eso sería.